Imagina que eres esta persona. Al contrario que tus hermanos, cuando tú naciste no adquiriste los mismos derechos que ellos. Al contrario que tus hermanos, cuando crezcas no podrás ir a la escuela porque no tendrás derecho a ello. Sin la formación que te aporta la escuela, no podrás acceder al mercado laboral, ni a la independencia económica que ello permite. Tus hermanos, en cambio, sí. Tendrás que casarte con quien tus padres, tu familia o tu comunidad decida, sin contar con tu opinión, algo que a tus hermanos no les sucederá. Cuando tu madre o tu padre fallezcan, no tendrás derecho a heredar nada, solo tus hermanos podrán hacerlo. ¿Por qué tus hermanos tienen derechos que tú no tienes? ¿Qué te diferencia de ellos? Únicamente que has nacido niña y ellos niños. ¿Lo imaginas? ¿Te parece impensable? Comenzamos. En esta ocasión no es realmente una píldora informativa lo que os proponemos, sino un vídeo de contenido, digamos, reivindicativo relacionado con nuestros vídeos dedicados a la historia de las Naciones Unidas y su creación por un doble motivo: la importancia que el reconocimiento de los derechos humanos tuvo en el nacimiento de la ONU y el papel de las mujeres en esa etapa de fundación que fue fundamental, como veremos en este vídeo. Si el ejemplo que te hemos pedido que imagines en la introducción del vídeo te ha parecido extremo, exagerado o anacrónico, es porque tienes la suerte de haber nacido o de vivir en un país en el que nada de eso puede suceder. Sin embargo, en la actualidad esta es la realidad de muchas niñas y mujeres de todo el mundo. De hecho, esta era la realidad de muchas personas en el mundo, hombres y mujeres, niños y niñas, no hace mucho tiempo e incluso en periodos de la historia realmente recientes. En la actualidad, damos por hecho que los derechos que tenemos como humanos son algo que adquirimos automáticamente cuando nacemos, pero desgraciadamente ha sido necesario avanzar y luchar mucho para que algo así se considere normal y evidente. En el caso de las niñas y mujeres, el camino que ha habido que recorrer y que todavía falta por andar está aún más repleto de obstáculos, como también veremos en el vídeo. ¿Cómo surge la idea de realizar una declaración de derechos humanos? ¿Cómo era el mundo en ese momento para que se decidiera poner por escrito una serie de derechos y reconocimientos que ahora nos parecen obviedades? Vamos a verlo. Los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo esta premisa, que busca evitar actos de barbarie, se adoptó una Declaración Universal compuesta por 30 artículos, que recogen los derechos universales de los que toda persona debiera disfrutar por el mero hecho de haber nacido. Aunque algunos pueden parecer muy básicos, en algunos lugares siguen estando muy lejos de la realidad cotidiana de millones de personas. La esclavitud, por ejemplo, abolida hace más de un siglo en todo el mundo, oficialmente, es la realidad de muchas personas en numerosos países en pleno siglo XXI. Lo mismo sucede con los derechos inherentes de niños y hombres que son negados a niñas y mujeres, los matrimonios pactados, el trabajo infantil, la imposibilidad de acceder a mecanismos de protección judiciales que en otros países damos por hecho, etc. La discriminación por razones de raza o etnia, por ejemplo, fue una realidad en el siglo XX en lugares como la Alemania nazi, en Estados Unidos hasta 1965 y en Sudáfrica hasta 1992, prácticamente a las puertas del siglo XXI. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue oficialmente adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y fue un resultado directo de la traumática experiencia que supuso la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto, así que los líderes mundiales decidieron redactar un documento que recogiese y, en última instancia, garantizase los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Este documento se llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos y su gran impulsora fue, sin duda, Eleanor Roosevelt, la esposa del entonces ya fallecido presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. De hecho, el papel de las mujeres en la redacción y ratificación de esta declaración fue fundamental, no solo el de Eleanor Roosevelt. Algunas de las mujeres que hicieron que la declaración llegara a nacer fueron Hansa Mehta y Lakshmi Menon de la India,
Minerva Bernardino, de la República Dominicana, Begum Shaista Ikramullah, de Pakistán, Bodil Bektrup, de Dinamarca, Marie-Hélène Lefaucheux, de Francia, o Evdokia Uralova, de la URSS. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que expresaba que todos los seres humanos son libres e iguales, independientemente de su sexo, color, creencias o religión. Los 30 derechos y libertades contenidos en la Declaración incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a solicitar asilo. La Declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada, y derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social y la salud y a una vivienda adecuada. Con esta enumeración os estaréis dando cuenta de que no hace falta irse lejos, ni geográfica ni temporalmente, para comprobar que muchos de estos derechos, considerados fundamentales, se vulneran a diario, lo que nos indica que esta labor no ha concluido aún y que debemos seguir avanzando para lograr que se observen y respeten en todo el mundo. Como decíamos, el caso de los derechos de las niñas y mujeres es todavía más preocupante, ya que su plena igualdad respecto a los hombres y niños, especialmente en ciertas regiones y países, está muy lejos de ser una realidad. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 es la garantía de derechos iguales para hombres y mujeres. Sin embargo, millones de mujeres y niñas siguen siendo víctimas de la discriminación en todo el mundo. Puede tratarse de actos de discriminación frente a los niños o los hombres, como en África, por ejemplo, donde son ellas las que deben caminar durante horas en busca de agua, lo que a menudo supone privarlas del derecho a la educación. En muchos países la opinión de las mujeres no vale nada. Las niñas son obligadas a casarse con desconocidos que les doblan la edad. Pero también pueden ser actos de violencia, como la violencia en el hogar, los abusos sexuales, el matrimonio infantil, la trata sexual, los crímenes de honor y la mutilación genital, y este tipo de violencia ni siquiera está penada o recogida como delito de forma explícita por las leyes de su país. En definitiva, millones de personas exigen cada día el respeto de sus derechos, reconocidos en la Declaración Universal de 1948. En la actualidad, dichos derechos siguen siendo atropellados, por ejemplo, por gobiernos que privan de libertad a sus ciudadanos sin juicio previo, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas. Pero la no discriminación no queda en manos únicamente de los países y los gobiernos. Está en nuestra mano evitar a diario situaciones discriminatorias en nuestro entorno, por motivo de sexo, etnia, creencias, religión, opinión política, aspecto físico o discapacidad. Abre los ojos y actúa ante la injusticia.